Saludos, estamos en una nueva etapa de podcast. Hoy vamos a comenzar con este tipo de podcast que es uno súper interesante. ¿Por qué? Porque vamos a estar discutiendo lo que las redes sociales andan hablando, en lo que las redes sociales discuten y pasan el tiempo, pero en este caso yo tengo a Ceci Resendi y voy a usar a la pastora Sonia, Está bien. ¿ok? Pero es simplemente para este podcast. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Bueno, y juntamente pues otra vez reunidos aquí. Me intriga mucho las cosas que tú ves en las redes sociales y muchas veces me quedo con la duda, ¿será cierto? No será cierto, pero en esta ocasión todos esos videos que encontremos los vamos a traer a la pantalla y al mundo de podcast de la nuestra y lo vamos a discutir con los que tenemos que discutirlo. Claro. ¿Les parece? Vamos a comenzar con mi primera duda. Ándale. En este primer programa de cosas que vemos así en las redes. Vamos a verlo. Vamos. Ok, sí. Claro que sí. Soy cristiano y creo que todo lo nuevo es del diablo, bien. La neta es que no creo eso, pero voy a explicarte mi punto más o menos. Y es que he visto muchísimos comentarios de cristianos criticando al nuevo estilo de música o a nuevas maneras de predicar la palabra de Dios. Madre mía, ¿por dónde comienzo? Es que muchas veces se ha mencionado que las maneras de cómo se hacían anteriormente eran o son las correctas, cuando la realidad es que no. No quiero decir que no sean buenas, yo digo que funcionaron en su época. Pero tenemos que entender que hoy en día son generaciones diferentes, tiempos diferentes y también maneras y pensares diferentes. Donde si tú le pones a alguien de mi generación de una canción de hace 30, 40 años, difícilmente le hacen caso. O sea, viejo, a mí ponme Vicente Fernández, no te lo escucho. La neta, perdóname. Pero cuando alguien hace algo nuevo regularmente, lo primero que hacemos es criticar y poner el dedo encima. Cuando no sabemos si Dios lo está usando realmente, y si Dios lo está usando, viejo, tú estás criticando algo de Dios. Nos hemos olvidado que la iglesia es un lugar de evolución, un lugar donde la gente llega a inspirarse de lo que estamos sucediendo. Hemos olvidado que nuestra competencia no es qué canción escucha mejor en cada iglesia, sino nuestra competencia son lo que escuchan allá afuera, son cómo hablan allá afuera. Nuestra base del cristianismo es la misma, es Jesús. La misma Biblia dijo que tenemos que renovar nuestra mente todos los días, porque en los tiempos que vivimos todos los días son diferentes. Puede que te guste como puede que a mí no me guste, pero si Dios está ocupando esa herramienta, viejo, mejor me quedo callado porque no vaya a estar hablando mal de Dios. Recuerda que no hablas mal de una iglesia o de un ministerio, estás hablando mal de la novia de Cristo. No eres ningún juez. Este es el primer video, ¿verdad? A mí me intrigó mucho este video porque habla de evolución, ¿verdad? Pero yo tengo muchas dudas al respecto y por eso entonces cuento aquí con Ceci Resendi, que actualmente tiene, ¿verdad? Es una madre de jóvenes y constantemente tú ves la evolución y el cambio en los jóvenes y la experiencia de Pastora Sonia, que para mí es especial porque ella es como que bien open en este tipo de temas. Es open. Él nos habla de que en los tiempos pasados, pues era de alguna manera u otra muy diferente a lo que es ahora. Claro. ¿A qué se debe esa evolución? Yo tengo mi pensamiento, pero para ustedes, ¿a qué se debe? Vamos a empezar con Ceci. ¿A qué tú crees que se debe el que se tenga que evolucionar y por qué esa evolución tiene que correr en las iglesias? Pues bueno, yo creo que, y lo tengo muy claro, Dios es el mismo, ayer, hoy, y lo va a seguir siendo siempre. El que cambiemos los métodos para acercarnos a Dios, eso no lo cambia a Él, nos cambia a nosotros. Y creo que la iglesia debe de estar siempre actualizada, porque si nos quedamos en las técnicas o en los métodos de antes, no vamos a alcanzar a las nuevas generaciones. Pablo decía que cuando estaba con los romanos, hablaba como romano. Cuando estaba con los griegos,
hablaba un lenguaje de los griegos, y no refiriéndonos solamente al idioma, sino a la condición también, a tal vez hasta la manera de vestir, la manera de abordar los temas. Tú no puedes hablar del mismo tema con un doctor en letras que con un niño del kinder, aunque el tema sea el mismo. Y creo que en el tema de conocer a Dios también debemos estar actualizados, porque si no, no va a haber un punto que les llame la atención a estas nuevas generaciones. Aún dentro de la misma iglesia hay tantas variedades. Si tú vas, por ejemplo, mi primera iglesia cristiana fue en Guadalajara. Allá no se levantaban las manos, no se aplaudía, los instrumentos eran súper conservadores. Dentro del mismo país de México, me mudo más al norte y la alabanza era una fiesta. Haz de cuenta que tú ibas un 15 años. Sí. Y era la batería y las trompetas y era así una fiesta, pero Dios era el mismo. Y después, aquí en Estados Unidos, las cosas son mucho más vanguardistas. Ahora no es solamente la canción, ahora es las pantallas, el humo, la tecnología, el llegar a tocar todos los sentidos de los chicos o aún de las personas mayores, ¿no? Que te hacen como más sensible a tener esas experiencias dentro de una iglesia. Yo creo que no solo en la música, sino también en los temas que se tienen que tratar, debemos estar actualizados, porque si nosotros no caminamos a la misma velocidad, nosotros como iglesia no caminamos a la misma velocidad que camina el mundo nos va a ir arrastrando. Pero entonces, cuando tú te metes, ¿verdad? Yo después que vi este video que este joven hizo, él recibió muchas críticas de que no debe ser, que todo debe ser controlado, que no se debe haber tanta apertura, porque entonces pierden el enfoque a lo que es el mensaje. Entonces, eso era los comentarios que más se escuchaban. Tú como pastora, Sonia, ¿tú apoyas ese tipo de comentario o tú crees que es erróneo el que lo escriba? Bueno, mira, cada quien tiene su punto de vista y como dices, Ceci, sí ha evolucionado. Igual en la palabra de Dios dice, en el Salmo 150, habla acerca de lo que es la alabanza, porque también muchos dicen que cómo es posible, como yo también como Ceci, yo desde pequeña, sí iba a un lugar donde realmente, o sea, solamente era el piano, un violín y se acabó y no se podía aplaudir, no nada. Después, en esa misma iglesia, después entró, como dicen, lo moderno, que empezó el cambio con batería, con bajo y todo. Y habla aquí, dice en el Salmo 150, a partir del 3, dice, alaben a son de bocina, con salterio, con arpa, con pandero, con danza, alábale con cuerdas, con flautas, con címbalos resonantes. O sea, ahí viene entrando no nada más las percusiones, sino la batería, o sea, porque es ruidoso, pero saberlo tocar bien, ¿verdad? Dice, alábele con címbalos de júbilo y todo lo que respire, alabe a Jehová. De hecho, también nuestro propio cuerpo es una caja de sonido, porque nosotros podemos hacer percusiones o sea, aplaudiendo, silbando, con nuestras cuerdas vocales, pero sobre todo, ahorita lo que estábamos viendo del video de este muchacho, al punto que voy, es que realmente hay que ver lo que sí dice el contenido de la letra. O sea, también no me voy a pasar, por ejemplo, de que ¿cómo le llaman? Música secular y cambiarle la letra a lo que viene siendo. Sí hay que estar como que ahorita le llaman actualizado, pero lo que para mí, en mi punto de vista, de lo que digo, si tú tienes una comunión con Dios, porque si lo vemos, David tenía comunión con Dios y era un salmista. O sea, y Coré también habla también de Asaf. Asaf era otro también cantor. Entonces, y era diferente, o sea, no se registra tanto en la Biblia, pero yo me imagino que cada músico tenía diferentes, su manera de expresarse, su manera, porque no todos tenemos, no porque seas músico. Y también hay dos cosas, uno es músico y otro es adorador.
Y tú dices, bueno, ¿cuál es la diferencia? El músico es que sabe tocar, sabe leer las letras y todo, pero le falta la unción del Espíritu Santo, que es muy diferente. Es cuando tú te metes con el Señor y es cuando el Señor, porque yo he visto, porque pocos músicos, donde yo me doy cuenta que es un verdadero adorador, porque he visto pocos músicos que cuando cierran sus ojos y no ven, por ejemplo, el que toca el piano, el que toca la guitarra, tú lo ves y dices, ¿cómo lo está haciendo? O sea, no está viendo. Ese es un verdadero adorador, porque está en la conexión de Dios y Dios es el Espíritu Santo es el que está manejando. Porque el que es músico tiene que estar bien o a veces o se enojan y uno mismo lo siente. O sea, cuando está realmente conectado, se siente realmente lo que es la presencia del Señor, lo que cómo está su vida, porque puede ser la mejor orquesta. Y una vez lo vi junto con el que antes, cuando mi esposo vivía, nos dimos cuenta de que era la misma canción de adoración, pero eran diferentes cantantes. Entonces, cuando el primero tenía una voz, la técnica, todo, que dijimos, wow, o sea, este es un conciertazo y va a ser. Pero cuando entró el otro, dijimos, chacho, o sea, Sí, todo cambió la atmósfera completamente. Entonces dijimos, este es un verdadero músico, pero este es un adorador. Pero en cambio también, si tú eres un verdadero, o sea, tú estás conectado con Dios y Él mismo te va plasmando la letra. Y es más, si tú estás también con el Señor, puedes tener solamente un pandero o una guitarra y se acabó. No, o sea, a veces no necesitas tanta producción. Pero aquí entonces, ¿verdad? Lo que trato de entender, Sí. ¿verdad? Entre ustedes que están, ¿verdad? Sirviéndole y llevan mucho tiempo en los caminos más que yo, me encantaría entender el por qué criticarlo. Cuando tú estás en tu casa, Ceci, cuando por ejemplo, tú tienes hijas jóvenes, Sí. yo también, ¿verdad? Y están en la escuela, le dan una materia, uno se encarga de buscar cómo llegarle al estudiante, ¿verdad? O a nuestros hijos para que aprendan esa materia. Sí. ¿Tú no crees que es lo mismo que están haciendo las iglesias, pero todavía sigue habiendo una resistencia? ¿Por qué? ¿Por qué la resistencia? Ahorita que lo menciona Saúl, que dices, no entiendo por qué lo critican. Yo creo que cuando no entendemos, entonces criticamos. Cuando estamos desde el lado de los que juzgan. En cuanto a mi experiencia personal como mamá bueno, ellas desde niñas van a la iglesia, han pasado el proceso de la adolescencia, ahora en su casi adultez, yo les he dado esa libertad de que puedan elegir. Hoy no vamos a la misma iglesia. Yo he encontrado las respuestas que yo buscaba en otro lugar, siendo el mismo Dios. Ajá. Porque para mis condiciones, para mi horario, para mi manera de manejar mi vida en este momento, elegí otro lugar porque no quiero que se enfríe mi relación con Dios, y a través de congregarte en un lugar es como la mantienes. Pero eso no quiere decir que yo les impuse a ellas o que se tenían que venir conmigo, porque ellas están en un lugar sirviendo, conociendo a Dios, creciendo en Dios a través de una manera actualizada. Muchas cosas que cuando yo llegué a la iglesia, pues no existían. Ellas van a estas reuniones, por ejemplo, de prayer room, en donde tú ves a los muchachos solamente orando, alabando, cantando, llorando. Han encontrado un espacio de libertad para poderse expresar. Y creo que como papás somos responsables de la dirección que tomen nuestros hijos en libertad. Por supuesto, conociendo, ¿no? Yo sé dónde están, sé cómo funcionan las reuniones, conozco la iglesia donde van, conozco los amigos con los que se juntan. No quiere decir darles la libertad, no quiere decir soltarlos solitos hasta que se topen con la pared y luego venir a sobarlos, en ese ¿no? transcurso, ¿te has topado con algún tipo de diferencia? ¿Has evolucionado por ellas o porque tú te has dedicado a buscar información o porque simplemente te has dejado fluir por lo que piensas, por tu criterio propio? Mi criterio propio me dice que tengo que evolucionar junto con ellas, porque yo he decidido no ser una mamá
juzgadora, señaladora. Ajá. Aunque otros te señalen, porque Oh, estamos sí, claro. hablando de que entonces Ujú. pues mucha gente te puede juzgar y te puede señalar Oh, porque claro, no sí. lo estás haciendo como ellos creen. Absolutamente, ujú, sí, pero pues ese es problema de ellos, ¿no? Yo me preocupo de lo que pasa en Ujú. mi casa, de establecer fuertes vínculos con mis hijas y pues bueno, las críticas nunca se van a acabar. Yo les he enseñado que Ujú. no podemos desgastarnos ni tomar decisiones por complacer a otros, porque hay todavía quienes piensan que en la iglesia no deben, los varones no deben de sentarse ni siquiera en el mismo, en la misma zona de las Ujú. mujeres, mucho menos saludarse de beso, el que, por ejemplo, los chicos estén revueltos con las chicas o que Ujú. una mujer tenga el atrevimiento de levantarse a compartir un mensaje. No. No, Ujú. y bueno, los amamos igual, ¿no? Ujú. Pero no, no coincido con esas maneras de pensar. ¿Tú crees que la juventud en la iglesia está creciendo, Sonia? Y los que están antes Ujú. no quieren ceder ante nuevos estilos, ante Ujú. nuevas jóvenes que se están levantando en los caminos del Señor, y ese es el choque que hay, un recelo Ujú. por no reconocer que Ujú. los jóvenes se están levantando. Si uno es el celo ministerial, uno es la religión y otro es el legalismo. Que Jesucristo no vino a poner una religión, vino a que llevamos una vida plena y que tengamos, y de hecho es el camino. Y dice bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Lo que ha hecho las religiones, ha hecho varios caminos. Ahorita no tengo, me gustaría escribirlo porque están, por ejemplo, si lo ponemos así como si fuera una cruz, vemos que están, por ejemplo, los Hare Krishna, los budismo, al mismo el catolicismo, el cristianismo y todo. Y en medio podemos poner a Jesucristo. Y es el único camino, pero todos han querido llegar a Dios en cierta manera. Y lo que pasa también es que hay una brecha generacional. Por ejemplo, yo estoy dentro de mi generación, estoy hablando de los que 30 a los 50, que es una generación que nos tocó ni estar con los más grandes ni con los más chicos. Entonces, mi generación tiene que preocuparse por ser el nuevo eslabón para poder hacer el clic con estas generaciones que vienen, porque a nosotros nos tocó ver el cambio en el sentido de las redes sociales, de todo, entonces estamos aprendiendo. Ya mi generación pasada, ellos batallan más porque es la otra que es muy nueva la tecnología y esto, es como por ejemplo el Facebook, de que antes satanizaban el Facebook y con ahora que la pandemia, no, súper bien el Facebook y ya todo el mundo quiere salir en Facebook. Y ahorita los muchachos ya no, o sea, ya Hasta Instagram. transmiten Sí, los cultos y ajá. las prédicas. Hasta Instagram y TikTok ya quedó obsoleto, porque creo Ujú. que ahorita ya tienen otros dos nuevos también, que van a estar en training también. Y yo me tengo que actualizar junto con los jóvenes, o sea, o también hasta mismo hasta tu manera de vestir, tu manera de hablar, o sea, ya no puedes, y no por eso quiere decir que no conozcas a Cristo. Es igual en la música. Por ejemplo, lo veo en Daddy Yankee, que Daddy Yankee se quitó, pero todo sí. el mundo cómo, no sé cómo explicarlo que suene Ujú. bien. Ujú. Es como, ¿cómo se dice? Como lo endemonian, porque él dicen Sí. que eso es música del pecado, que como en realidad él puede Te, cambiar. te voy a decir por qué decían eso, porque también en el reggaetón hay un beat que o sea, que eso va, ya me voy a entrar en que neurología y todo eso, después los médicos dirán, que eso hace que te incite a ciertas cosas. Entonces, como es un beat del reggaetón y después lo usaron, y claro, ponle la letra y pues es lógico que con una cosa comienza con la otra. Entonces, por ejemplo, Farruko, hasta yo, mil respetos, que él mismo, y él lo dijo, yo Pepas, que la canción bien sonada y bien, o sea, hasta agarró un premio por esa canción, dijo, una, yo no lo puedo cantar, y la otra, él pidió perdón, porque dice, ya sé lo que yo estaba incitando a la juventud, o sea, y pidió perdón. Es igual a aquella persona también que ha vendido drogas, recibe a Cristo y también pide perdón, porque también, o sea, quieras o no, de cierta manera, pero dentro de la música sí hay géneros que lógico ahorita
como decía el muchacho, yo no te voy a escuchar a un cantante norteño, un cantante de corridos o algo, pero porque a mí me gusta otro tipo de, vamos a suponer que le gusta la balada, no dijo qué música le gustaba, pero vamos a suponer que le gusta la balada. Y las generaciones van cambiando. Y también, por ejemplo, no podemos criticar, aquí que estamos entre mexicanos y boricuas, yo no puedo decir que a el mariachi tiene que ser, los boricuas tienen que alabar a Dios con mariachi. O tú me vas a decir, no, con salsa o con bachata. O sea, y no por eso quiere decir que no tenga una intimidad con el Señor. Y también, y vuelvo y repito, es todo es el secreto aquí y todo el mundo, una, es sentido común. Y la otra es qué relación tienes con Cristo. Y lo vemos hasta en los personajes de la Biblia. Abraham tuvo un encuentro con Dios y fue diferente que el de Moisés. El de Moisés no fue el de mismo, ni mucho menos el de Pablo. Entonces, o sea, no podemos criticar tampoco. Abraham fue amigo, le llamaron amigo de Dios, fue el amigo de Dios. Vemos a David, David era un desastre, David era adúltero, David, el de la sanguinario. palabra, no el de David, aquí. no el de aquí, no el de aquí. aquí. No, claro. El de la palabra, era un desastre. También, era un adúltero. Y de que, ay, ¿cómo es posible que...? Y era conforme al corazón de Dios. Y él mismo, si lo vemos en los Salmos, vemos el carácter de David, que realmente él reconoció su humanidad, reconoció realmente lo que él era ante Dios y que solamente un corazón contrito y humillado iba solamente a tocar el corazón de Dios. Y es lo mismo ahorita con la música. ¿Cómo vas a llevar? Vamos a suponer, una persona que no habla, ¿cómo le vas a llegar? Porque hay personas como esta muchacha que también, o sea, que ella tiene un método también, que bueno, ya falleció y todo, pero dejó, que ella era sordomuda y era sordomuda y que con las puras cuerdas vocales, la maestra le enseñó a decir agua, a cómo expresarse. Entonces, muchas veces tienes que hacerlo. Si lo vemos con los bebés desde el vientre de la mamá, Ceci, que ha sido madre, o sea, que tú le pones música a los niños y depende de los niños y está comprobado médicamente que su coeficiente se eleva. O también, o los niños, ¿quién le enseñó? Cuando ves a un bebé y levantan las manos cuando están poniendo música o cuando se calman también. Entonces tú dices, porque ya lo traemos, como vuelvo y lo repito, nosotros también somos una caja de sonidos y dice que todo lo que respire alabe al Señor. Entonces no podemos criticar tu manera de expresarte. La gente que critica entonces no tienen oídos o simplemente están ya prejuiciados y todo lo que hagan va a ser malo. O sea, que prácticamente eso es lo que puedo, ¿verdad?, percibir de ustedes. Sí. Casi cuando eres así, inflexible, la mayoría de esas personas son tan rígidos en ese estilo, por ejemplo, de adorar, y también son rígidos en su vida personal y son rígidos en tal vez cambiar el modelo de su carro, cambiarse el peinado. Son personalidades complicadas y no quiere decir que sean malos. No. Y no estamos criticando tampoco. Solamente que, bueno, creo que si fueran un poco más flexibles, también vivirían mucho mejor, porque ese sentimiento de frustración, es que ¿por qué la juventud no entiende que eso no debe de ser? Hay que ceder un poco. Ellos creo que también serían más felices si fueran más flexibles. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta conversación porque quiero que la gente que están viendo este podcast comenten, ¿verdad? Y pongan también sus puntos. Claro. Y nosotros entonces, de acuerdo a los comentarios, podamos volvernos a reunir y tocar este mismo tema. A ver qué es lo que piensa, ¿verdad? Pero hay que dejarle a la gente que también opinen y que también haga preguntas, porque yo sé que se pueden sacar muchas más preguntas, pero quiero darle esa responsabilidad a la gente y que podamos volvernos a sentar y seguir discutiendo. ¿Les parece? Claro que ¿Qué les pareció? Sí. Perfecto. ¿Interesante? Sí. Así que ustedes estén pendientes que vamos entonces a estar trabajando este tipo de podcast, reaccionando siempre a todo lo que reacciona y salen en las redes sociales. Muy bien, claro que sí. Hasta la próxima. Bye.